Juan Carlos, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia están reconocidas las 36 naciones, también forman parte los afrobolivianos. ¿Qué tan importante es que sean parte de este mismo Estado para la construcción y estén enmarcados también en lo que significa la Constitución Política del Estado? Bueno, muy fundamental, porque creemos que es un derecho que han ido construyendo aquellas minorías que durante años han estado invisibilizadas, ¿no? Y que a partir de una refundación de un Estado a un Estado plurinacional se ha virado. En las 36 nacionalidades o pueblos que se reconocían inicialmente se amplían con el pueblo afroboliviano a 37. En ese sentido, el hecho de reconocernos constitucionalmente como pueblo afroboliviano, la Constitución reconoce automáticamente la lengua, la cultura y el territorio. Es importante hacer énfasis en que Bolivia reconoce, como bien decías, además de las 36 naciones, 37 con los afrobolivianos, que se constituye en un país ejemplo para el mundo al reconocer a cada una de estas naciones, al precautelar los derechos y también las naciones indígenas y los pueblos originarios campesinos en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el desafío principal para Bolivia de ahora en más tras tener una constitución que las reconoce? Sin duda, los procesos que se han venido viviendo durante estos, bueno, el proceso preconstituyente, preconstitución y la implementación durante estos años nos han dejado como retos fundamentales el de la materialización de este reconocimiento. Y sin duda ese reconocimiento implica que tiene que haber una participación en espacios de toma de decisión en los diferentes niveles de gobierno, que se ha ido concretando, yo diría, porque inicialmente había un solo diputado, pero ahora tenemos senadora, hay diputada supranacional, hemos conquistado la Asamblea Departamental de La Paz, ¿no? Con una representación directa, bueno, en el caso mío una participación en la Defensoría del Pueblo. Se ha posibilitado que la principal autoridad de la policía sea un afrodescendiente, es decir, hay muchas primeras autoridades en esta gestión, ¿no? Y en fin, creo que hay todavía varios desafíos que tenemos que ir trabajando, como el tema de la participación equitativa con sus organizaciones matriz a partir del Consejo Nacional Afroboliviano, del CONAFRO, en igualdad de condiciones con las otras organizaciones a nivel nacional. En base a lo que tú bien nos explicabas, es indudable que el tema de la inclusión ha sido permanente y recurrente a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, ahora también se ha creado una ley de lucha contra toda forma de discriminación. ¿Cuánto se ha avanzado realmente en nuestro país en este tema? ¿Qué tareas pendientes urgentes existen también? Yo creo que esa ley ha sido fundamental y hay que recordar cómo nace, además, ¿no? Nace producto de varios eventos en el país que nos han mostrado que hay una necesidad de contar con una ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Los avances han sido muy significativos y que creo que cambiar las estructuras en los espacios educativos, en las escuelas, en las familias es el reto fundamental, ¿no? Con mensajes claros que tiene que lanzar el Estado, sin duda, porque si el Estado posibilita y da esos mensajes de inclusión, de participación plena, creo que tendremos toda también la posibilidad de exigir a las instituciones privadas que lo hagan, ¿no? El Estado ha tomado acciones concretas, como es el caso de la Constitución, de esta ley de la que estábamos hablando, pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué es lo que habría que hacer para cambiar la forma de ver o de pensar y de accionar de la sociedad en su conjunto? Creo que son dos elementos fundamentales. Con la sociedad que ya está en pleno desarrollo, hablamos de personas adultas, en todo caso, para decirlo en términos entendibles, la ley va a funcionar muy bien desde el punto de vista de ser una barrera, pero con la sociedad que está en proceso de formación creo que es el otro espacio que hay que abordar. Es un proceso educativo que claramente si los padres no ayudan, porque no se puede dejar la educación solamente a las escuelas, es una gran parte de la formación se lo tiene que hacer en el entorno familiar. Hay que trabajar mucho inclusive con el tema del racismo y la discriminación en las calles, porque ese es un tema que de repente la ley mismo no lo ha previsto, ¿no? Y por otro lado,
hay necesidad de perfeccionar los mecanismos en la misma justicia, los procedimientos en la justicia, para dividir los temas de racismo y discriminación de los delitos comunes, ¿no? Cuando uno va a denunciar un tema de racismo y discriminación a la policía, te buscan el Código Civil, el Código Penal y no la Ley 045. En fin, creo que esos elementos todavía necesitamos trabajarlos para, en estos casos extremos, porque al final yo siempre pienso que el poner a la gente en la cárcel no es la solución para el tema de racismo y discriminación. Yo creo que la educación, insisto en eso, es la clave. Juan Carlos, una de las características más destacables del pueblo afroboliviano es, además de la unión, la organización con la que ustedes han ido trabajando y han ido luchando por esta reivindicación y por tener, obviamente, el lugar que les corresponde en la sociedad, en el tema político, gubernamental, en el tema de la propia constitución política del Estado. ¿Cuáles son las actividades y las tareas a corto y mediano plazo que ustedes tienen planificado realizar? Sin duda, el conformar una organización nacional principalmente es una tarea muy difícil. Yo he sido partícipe de ese pequeño grupo que ha iniciado esta tarea difícil de hacer una organización y de consolidarse a nivel nacional. Yo creo que hay también que reflexionar en las posibilidades que el Estado y el gobierno tienen para visibilizar a todas las organizaciones de manera equitativa. Sin duda, producto de esta lucha tan grande y a partir además del plan de Durban, se ha logrado que las Naciones Unidas declare el decenio de los afrodescendientes a nivel mundial, que va desde el 2014 al 2024. Y en ese marco se está llevando un plan nacional, lo ha adoptado el Viceministerio de Lucha contra el Racismo, Descolonización particularmente, porque la ley manda a que sea el comité quien se encargue de vigilar la implementación del decenio, que es bastante amplio y que tiene como objetivos fundamentales la justicia, el reconocimiento y el desarrollo como lema, como fundamentos para conseguir equiparar estas desigualdades históricas. Estos decenios no es nuevo para el pueblo afroboliviano, porque los indígenas, por ejemplo, han tenido un decenio y tienen ese objetivo de equiparar estas inequidades, de lograr pluralidad, y creo que en ese marco hay una necesidad del gobierno nacional, de los gobiernos subnacionales, de reconocer el aporte de los afrodescendientes en Bolivia, el arranga, el mondongo, la fritanga, el anticucho, que al final han sido adoptados por el país, pero que son pues de los afrodescendientes, ¿no? Pero que la gente no los conoce, y es una misión del Estado de ponerlos en escenario y de decir, bueno, los afrodescendientes no solamente juegan fútbol o bailan saya, también nos han dado una gran parte de su cultura que hoy es diversa y hace más rico a este país. La morenada, el caporal, la saya, la semba, el mauchi. Y puedo seguir mencionando todos aquellos elementos que han sido incorporados por el pueblo afrodescendiente en el país y que hay una necesidad evidentemente que en el marco del decenio reconocerlos, ¿no? Reconocer los aportes, reconocer esa pluralidad. Parte de esa pluralidad es saber que lo tuyo es mío, ¿no? Y viceversa, que lo tuyo es mío, que lo mío es tuyo. Esa creo que es la posibilidad que tiene y la riqueza que tiene el Estado plurinacional y lo que está mostrando hacia afuera. Por lo tanto, el gran reto es implementar el decenio. Juan Carlos, hace algunos años, pocos, sí, dentro del marco de este nuevo gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, cada 23 de septiembre se recuerda el Día de la Cultura y el pueblo afroboliviano. ¿Qué exactamente se recuerda y qué significa ese día para ustedes? Como ustedes saben, no hay una copla de la saya que dice Isidro Bell, su bandera ganó la bandera del altar mayor. Es porque de algún modo desde los años 1825, ¿no? La primera declaración de Simón Bolívar fue que todos los hombres sean libres. Eso quiere decir que se abolía la esclavización. Sin embargo, eso no se consuma. En la presidencia de Belsu se dicta un decreto también supuestamente aboliendo la esclavización, ¿no? Y en ese marco es que se busca los antecedentes históricos para ponerle una fecha a este Día Nacional del Pueblo Afrodescendiente, y es que se pone como fecha el 23 porque ese es el día que se declara el decreto de la liberación de la abolición de la esclavización. Sin embargo, yo también quiero dejar claro que el afrodescendiente, al igual que los indígenas, estaba ligado a la tierra.
¿Y cuándo vio concretado esta liberación el afrodescendiente? Cuando en la revolución del 52-53. ¿Por qué? Porque ahí pudo tener su propia tierra y pudo declararse realmente libre, porque por mientras se ha seguido practicando el pongueaje y el mitanaje, una semi-esclavización básicamente. Entonces, es muy simbólico lo de Isidoro Belzu y creo que en ese marco es que se declara el Día Nacional del Pueblo Afrodescendiente, pero que todavía, tengo que decir con sinceridad, que todavía hay un fuerte debate en el marco de la misma descolonización, porque claro, esta fecha debería ser una fecha propia de un símbolo afrodescendiente. La abolición de la esclavización no es poca cosa, es cierto, pero al no haberse concretado, perdió un poco el sentido y la fortaleza.